sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndalos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, Justin. Hosana, hosana. Sí. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Si cantamos hosana, hosana, hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana, hosana, hosana al Rey. Día, tenemos la reunión de celebración, pero bueno, tenemos acá al pastor, que ustedes bien ya lo han visto, lo han conocido, la agilidad, el dinamismo, realmente nos desafía, ¿no? Más allá de lo espiritual, también lo físico, ¿no? Así que damos gracias, Dito, por estar, por compartir, y bueno, ¿cuántos están expectantes? ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos tienen hambre? Bueno, prepárense, el Señor te use, te bendiga con poder. ¿Dónde vas, Marcelo? Yo te sigo. Sí, Señor, nuestro clamor. No es que yo sea rebelde, ¿no? Pero hace muchos años que yo digo que tenemos que cambiar de forma. Muy pronto ustedes van a llegar a la iglesia y no van a encontrar filas de bancos o de sillas. Le hemos dado una forma a la iglesia y en lugar de darle forma, la hemos desformado. La iglesia de Cristo son personas y qué bueno es que usted y yo formemos parte de la iglesia de Cristo. Quiero compartir con ustedes
lo que hemos preparado, muy sintético, muy apretado, porque este estudio tendría que ser de 5 horas como mínimo, pero hemos hecho un resumen bien apretadito de lo que podemos hacer en relación al propósito de Dios al regalarnos a nosotros los carismas o los dones espirituales. Yo creo que sería muy bueno que nosotros podamos entender que Dios está dispuesto a cambiar, pero a cambiar de veras, no a cambiar para que todo siga igual. Y los cambios que Dios quiere hacer nos van a hacer alcanzar el propósito que Dios tuvo para cada una de nuestras vidas al sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesús. La parte que a mí me corresponde para completar un poquito la síntesis de lo que todos mis hermanos siervos de Dios que me antecedieron pudieron ilustrarnos, es simplemente decirles, bueno, Dios no nos dejó desarmados, nos permitió armas espirituales, que son los dones espirituales, que no nos corresponden a nosotros, no son nuestros, no los recibimos al nacer ni al convertirnos, sino que son regalos que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para que podamos alcanzar el propósito. Por eso este último taller se llama Alcanzando el propósito a través de los dones espirituales. Primero quiero brevemente decirles qué es un propósito. Un propósito, según el diccionario, es un objetivo que se quiere conseguir. Cualquier objetivo que quieras conseguir es un propósito. Y yo quisiera decirles que el propósito de Dios es darle un verdadero sentido a nuestra vida. Muchos de nosotros hemos vivido, antes de un encuentro genuino y real con el Señor, hemos vivido sin encontrar el rumbo, el propósito o el sentido de nuestra vida. Y te pregunto, y me pregunto a mí también, ¿te fijaste un propósito propio o querés realmente alcanzar el propósito de Dios para tu vida? Porque nosotros nos establecemos metas a mediano, a corto, a largo plazo, establecemos propósitos para lograr como personas y también como familias y a veces las iglesias, pero desconociendo el propósito de Dios. El propósito de Dios para ti y para mí lo encontramos apenas en la primera hoja de la Biblia. Encontramos en Génesis 1:28 un propósito que Dios le manifiesta al hombre al crearlo. Si tenemos el pasaje lo podemos proyectar. Vamos a ver allí en pantalla el propósito manifestado de parte de Dios para cada una de nuestras vidas en Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Ahora, este propósito de Dios se cumple parcialmente. Si bien nosotros nos multiplicamos, y vemos, yo últimamente vine bastante seguido a La Plata, pero hacía más de 20 años que yo no venía, hasta el año anterior, que no venía a La Plata, y yo encontré esta ciudad transformada, cambiada, multiplicada, crecida. Ahora bien, Dios dice que debemos fructificar. Una planta sin fruto, sin el propósito para el cual Dios la creó, es una planta inútil. Y Dios dice que nosotros somos plantío de Jehová para gloria suya. Así que fructificar es sumamente importante. Multiplicar también, porque Dios no divide ni resta. Dios siempre suma y multiplica. Así que es importante, como decía Norita, ver los especialistas en matemática, que destaquen estos signos tan importantes que son la multiplicación, la suma y la multiplicación, que deben ser constantes en nuestra vida. Ahora, yo encontré otros propósitos, no son todos, pero propósitos de Dios para cada una de la vida de sus hijos, de aquellos que nos llamó a formar parte de su pueblo. Primero, el Señor dice que Él busca, pero no busca pastores, ni busca evangelistas, no busca hermanos que tengan dones espirituales sobresalientes como profetas, etc. No, el Señor busca
adoradores. Así que uno de los propósitos de Dios para tu vida y para la mía es que nosotros le podamos adorar. Pero adoradores no solamente cuando venimos a la iglesia, porque en la iglesia levantamos las manos, batimos palmas. A mí me llamaban el pastor de goma, por lo menos hasta que cumplí los 70, después ya no podía saltar en la plataforma, entonces se fue perdiendo el apodo. Pero qué bueno es danzar para el Señor, qué bueno es soltar tu cuerpo, qué bueno es no estar sujetos. Porque yo me bajé de la plataforma, porque las plataformas no están en la Biblia. Y yo, si tuviera que construir de nuevo un templo, como el que construimos en Patricios, lo haría sin plataforma. O haría la plataforma más baja y la concurrencia más alta. Porque ustedes son los importantes, no yo. No es el pastor Dito Benedetto que viene a traerles un taller el importante. Jesús dijo: yo vine para servir y no para ser servido. Así que en el mundo acostúmbrense a dar vuelta a las cosas, porque todo está al revés. Es el mundo de al revés. Ahora, Dios quiere mostrar su amor para con nosotros. Lo mostró en Jesucristo, pero quiere tener una relación íntima. Dios es persona, por lo tanto Él está queriendo tener una amistad, una relación de persona a persona, de Charlie a Dito. ¿Sí? El Señor está buscando eso. El Señor no quiere simplemente que seas miembro de una congregación, de una iglesia, o que te identifiques como cristiano, sino que busques tener con Él intimidad. La intimidad yo no la tengo con Charlie, lo veo de vez en cuando, pero sí la tengo con Normita, es mi esposa, y vivimos juntos desde hace 51, vamos a cumplir 52 años de casado, por lo tanto la conozco bien, nos miramos y nos entendemos, aunque no hablemos. Qué importante es que eso llegara a ser la misma comunicación mía y de Norma con el Señor. Que yo simplemente con una mirada del Señor me baste para que yo entienda lo que Él quiere para mi vida. Ahora, entre los propósitos para nuestra vida, también encontré ser luz, porque el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, para que nosotros seamos luz en el mundo. El mundo se mueve en tinieblas. ¿Alguno puede objetar esto? El mundo está en tinieblas. Venimos de Europa hace unos días y vemos que aún Alemania, que es uno de los países más estables en Europa, está viviendo zozobras y está viviendo momentos que nunca antes ellos vivieron en las últimas décadas. Ahora bien, si nosotros tenemos que ser luz, es para lo cual Dios nos llamó, es uno de los propósitos en los cuales debiéramos reflejar. La luz no es propia, nuestra luz es prestada, es como la luz de la luna. La luna no tiene luz propia, la recibe del sol. Ahora, decirle al sol de justicia, decirle a Jesucristo que te dé su luz. Necesitamos la luz de Jesús. Ahora bien, cuando nosotros tengamos esa luz, nosotros debemos reflejar el amor y la intimidad que vivimos con el Señor, reflejarlas afuera. Cuando nos invitaron una de las últimas veces a predicarle, Normita y yo, a los matrimonios, una iglesia pequeña en Córdoba, nos dijo, no nos hace falta currículum, solamente queremos que ustedes nos cuenten qué pasó y por qué el matrimonio de ustedes dura más de 50 años. Cuando muchos matrimonios se vienen abajo en muy poco tiempo. Ahora, esa palabra que vimos allí en la pantalla, que dice sojuzgar y que dice señorear, nos habla de que Dios no nos puso en el mundo para ser uno más entre tantos. El Señor nos puso en el mundo no solamente para que lo adoremos y formemos la iglesia que debe ser adoradora, sino para que nosotros, en el amor que tenemos cultivado diariamente con el Señor, no en las reuniones, sino todos los días, podamos ser una luz prestada por Jesús para reflejar al mundo lo que es un cristiano. No hace falta que abramos la boca, si hace falta la abriremos, pero es necesario que nuestra vida se muestre a la comunidad tal cual somos. ¿Y cómo somos? Tenemos que ser distintos, transformados, como decía recién mi hermano, transformados, no simplemente creyentes, miembros de una congregación X en tal ciudad de nuestro país. Y sojuzgar significa gobernar, por lo tanto Dios nos ha puesto para gobernar. La pastora Norma decía allí que nosotros debemos cambiar ambientes. A donde llega un creyente debe cambiar el ambiente, por su vida, por su testimonio. Yo recuerdo que cuando trabajaba en una empresa de materiales de construcción como gerente, no era porque llegaba el gerente, sino porque llegaba un cristiano.
ya no se contaban cuentos verdes, ya no se hablaba de cosas impuras, porque la presencia, y no era porque yo era el jefe de la oficina, sino porque la presencia de un creyente hacía que los demás se comportaran. Y eso es cambiar ambientes. Yo no me daba cuenta años atrás, pero ahora sé que donde yo voy tengo que gobernar. Porque Dios me puso sobre la tierra para gobernar. Porque yo represento, llevo, porto a Jesucristo, por lo tanto es necesario que gobierne. El propósito de Dios para su iglesia es que la iglesia sea una entidad, una comunidad de adoradores. Y sin que la iglesia predique, aunque ustedes ven lo que es el pastor Marcelo, lo que es la pastora Patricia, que ellos, donde ven una persona, no pueden dejar de hablarle de Cristo. De la misma manera estamos haciendo ahora. No desperdiciamos ni un viaje en taxi, diciéndole al conductor, ¿conocés al Señor? De inmediato, y apenas subimos, porque quizá no lo vean nunca más. Y Dios me va a pedir cuenta de cómo testifiqué, cómo reflejé a Cristo y a quién le di o no testimonio de mi Señor. Por lo tanto, el propósito de Dios para la iglesia es no solamente que seamos una comunidad de adoradores, sino que hagamos la obra que Dios nos encomendó en Jesucristo. Cristo dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Les enviaré a ustedes al Consolador, al Espíritu Santo que vendrá a ustedes y estará con ustedes para siempre. Por lo tanto, tenemos al Espíritu de Dios. Dios está entre nosotros. Dios habita en nuestro medio. Hace muchos años, pero muchos años, cuando yo era jovencito en un campamento, le pregunté a un pastor muy reconocido, pastor, necesitamos saber, Normita y yo queremos saber algo sobre el Espíritu Santo. Y me dijo, mirá, Adito, eso es para otra denominación. Nosotros no nos ocupamos de ese tema. Pero ahora no ocurre así. La iglesia de Jesucristo ha perdido etiquetas denominacionales y se siente uno en Cristo. Todo el que es mi hermano va a compartir conmigo el reino de los cielos. No importa cuál sea su pensamiento, su doctrina diferente o algunos pequeños desajustes que no nos hagan sentir que somos iguales, pero en realidad somos uno. Cristo no va a venir a buscar 2 o 3. Él no es fornicario ni adúltero. Jesús va a venir a buscar una sola esposa. Y dice el profeta en el Antiguo Testamento, con una sola esposa te he desposado. Así que acostate con el Señor, tené intimidad con el Señor, levantá un altar de adoración en tu casa, en el baño, en una pieza. Yo lo hacía bajo una higuera, ahora la higuera mía se secó, entonces hice un pequeño piso de 4x4 y le pongo un techo y allí me voy a encontrar con el Señor, en el último rincón de mi casa, para que esté solito con el Señor, pero necesito estar con Él todos los días de mi vida y todo lo más que pueda, no dándole un tiempo que me sobra, sino dándole el tiempo de excelencia que Él se merece, porque Él me dio nueva vida. Por lo tanto, estoy enamorado del Señor y Él está enamorado de mí. Entonces, qué hermoso es que pueda encontrar en el propósito de la iglesia hacer la voluntad de Dios, por lo cual el Señor trajo el misterio escondido en el corazón de Dios y lo plantó en este planeta. Si la puso a la iglesia en este planeta y yo soy parte de la iglesia y vos también, vamos a cumplir el propósito. Lo demás viene solo. Busca primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Así que no busques otras cosas, busca al Señor y el Señor te da todo, absolutamente todo. Vamos a ver en la pantalla el pasaje que nos habla del propósito de los dones espirituales para que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. En Efesios 4:12, 12 y 13 tenemos 2 versículos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué nos dio los dones espirituales? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Una vez Normita le dijo a un hermano cuando llegaba a la iglesia, hola santo y amado Ricardo. Y él le dijo, no, pastora, si usted supiera las cosas que yo pienso, no me diría santo. Yo tengo una mente impura, yo no merezco ser santo. Entonces, el concepto católico de la santidad o de los santos debemos erradicarlo para siempre. Santo quiere decir apartado. Dios te apartó de las tinieblas y te puso en el reino admirable de Jesucristo. Y eso también está en tiempo pasado. Él ya nos sacó de las tinieblas y ya estamos formando parte del reino admirable de Jesucristo. Por lo tanto, los dones son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿quiénes? ¿Todos somos todos? ¿No se excluye ninguno de la congregación?
absolutamente ninguno, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que madurar a los santos hasta que podamos ser uno. La pastora Patricia nos hablaba de uno, pero uno que encontremos por la calle, o uno que sea compañero de trabajo, o una mujer que sea vecina. Y ese uno tiene mucho valor. Pero hay otro uno que nosotros estamos entendiendo en este tiempo que debemos lograr. Ser uno con mi hermano. Somos miembros en parte de un mismo cuerpo, porque la iglesia cuerpo es una sola, y la cabeza de esa iglesia solamente es Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano Marcelo y yo somos uno en Cristo. No importa si pensamos distinto, no importa si en algún aspecto no nos ponemos de acuerdo, pero somos uno. Y aunque Marcelo no quiera, yo voy a vivir muy cerquita de él en el cielo. Yo sé que me está haciendo un chalecito por ahí cerquita del tuyo, en el barrio de los Pastores. Ahora, qué interesante es saber que mi hermana o mi hermano que tengo adelante, atrás, es tan importante como el pastor que está en la plataforma, como algunos de los músicos brillantes que están allí y que nos ayudan a orar al Señor. Todos tenemos el mismo valor. En la iglesia de Jesucristo somos todos iguales. Solamente hay uno que se destaca, y no es Saúl, porque era el más alto y pasaba su cabeza por encima de todos los varones de Israel y fue elegido rey, porque el pueblo se equivocó al elegirlo. Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes y que reconozcamos que los dones espirituales no son una escarapela para que nosotros nos podamos lucir y para decir, Marcelo, yo soy profeta y vos no, Charlie, mirá, Normita tiene el don pastoral y vos no lo tenés, o si lo tenés muy chiquitito. No, hermano, no nos comparemos, somos complemento uno del otro. Por lo tanto, yo tengo que aprender a mirar a un hermano o a una hermana y decirle, ¿cómo te llamas? Mónica, yo veo en vos una parte de Jesucristo. Portás una parte de Jesucristo que me inspira, que me ayuda. Yo pienso en Mónica todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza. No dice la Escritura que me fije en ella, en sus defectos. Sus defectos ya están y yo también los tengo. Pero qué importante es olvidarnos de la manera como el mundo juzga a los demás y mirar a nuestro hermano con el amor con que Jesús nos miró a nosotros, que no merecíamos ser salvos y que Él sin embargo nos escogió del mundo y los puso en el reino admirable de Jesucristo. Bendito sea el Señor que te eligió. Sos un elegido de Dios. Dale honra y gloria al Señor y viví en los términos que debemos vivir los creyentes, con la frente alta y anunciando el nombre de Jesús, aunque no abrimos la boca o aunque no testifiquemos con nuestra lengua, pero sí nuestra vida debe hablar de que Jesús habita en nosotros. En 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, como dice la Escritura, vos sos uno, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia o los dones de Dios son maravillosos. Los carismas son algo espectacular si los usamos bien. Lamentablemente la iglesia los ha usado mal. Algunas iglesias le tienen miedo a las operaciones milagrosas, sean sanidades, lengua, interpretación de lenguas, etc. Pero hay otras iglesias que lo limitan solamente a eso. Es decir, bueno, si no tenés lengua o si no tenés profecía, sos un creyente de segunda categoría. Hermanos, no es así. Los dones espirituales son maravillosos. Y cuando los recibimos, no los recibimos para nosotros mismos, sino para ministrarlo a los demás. Entonces, ministrándonos unos a otros en amor, como en los grupos de vida, me imagino que esta iglesia lo está haciendo, nosotros podamos entender que Dios nos ha dado armas espirituales mucho más poderosas que cualquier arma que tenga el mundo. Podemos carecer de muchas cosas, pero si tenemos un don espiritual, donde entramos, ese don brilla. No brilla el hermano que lo conduce o que lo lleva o que lo porta, sino que brilla Dios a través de nosotros. Por eso es tan importante que esta palabra, carismas o carismata, que es una palabra que significa regalo inmerecido, entendamos que lo hemos recibido. No lo tenemos porque hayamos aprendido. Una vez fuimos a Río de Janeiro con Normita
y saludamos a un pastor de una iglesia muy grande, más de 5.000 miembros, en Niterói. Y le dijimos, hermano, ustedes nos dijeron que ustedes creen en los dones espirituales. Y nosotros estábamos recién empezando a entender algo acerca de los dones espirituales. Él dijo, sí, el don que más se manifiesta en nuestra iglesia es el don de sanidad. Yo dije, wow, una iglesia bautista en aquel tiempo. Y dice, sí, porque acá muchos tienen diploma de médico. Entonces, no confundamos la capacitación no es igual al don que regala el Espíritu Santo. Hace muchos años un hermano que todavía vive en la ciudad de Córdoba, siendo muy jovencito, se fue a Brasil y participó de una reunión sentadito en el último asiento de ese templo. Y el pastor lo llamó, le dijo, hay un joven argentino aquí en la reunión, le pido que pase adelante. Dios me dijo que vos tenés un anhelo muy grande en tu corazón. Y él se largó a llorar y dijo, yo desde pequeño quería aprender a tocar el piano y nunca mis padres me pudieron pagar las clases de piano, así que yo no sé tocar ni una letra. ¿No sabes ni una letra, ni una nota? Nada. No sé nada de música. Y mi anhelo más grande es pertenecer al coro de la iglesia y poder saber música. Pero ¿cuándo voy a lograr eso? Ya soy joven mayor de edad y no creo que pueda lograrlo. Y entonces el pastor recibió de parte de Dios, sentate en el piano, impuso sus manos y le dijo, comenzá a tocar. ¿Y qué toco? Vos tocá. Y el Espíritu Santo comenzó a sacar melodías increíbles. La directora del coro al cual nosotros pertenecíamos, cuando este joven volvió de Brasil, él le dijo, yo quiero integrar el coro, pero vos no sabés música, nunca estudiaste, dice, yo quiero, mirá, dice, cuando estaban ensayando, ustedes se equivocaron en tal nota, como un semitono. Claro, la directora se extrañó, lo probó, lo puso al piano y al órgano. En ese momento teníamos todavía órgano en la iglesia. Increíble lo que este chico tocaba. Pero eso lo hizo el Espíritu Santo. Por lo tanto, los dones espirituales son algo que te regaló el Espíritu Santo. No tenés ningún mérito. Si yo soy profeta o pastor o tengo el don de evangelista, como lo tiene Patricia, no tiene ella ningún mérito. Dios le dio esta capacidad sobrenatural porque la quiere usar ganando almas para Cristo. Ahora yo les quiero dar rápidamente una semblanza, una pincelada, un cuadro verbal muy rápido acerca de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, vamos a ver rapidito en 1 Corintios capítulo 12, 4, 5 y 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos al siguiente. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el último versículo, el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Amén. En base a estos 3 versículos, nosotros enseñamos durante mucho tiempo que los dones espirituales los reparte la Trinidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los ministerios los establece Cristo. Y los ministerios serían, en dones traducidos en dones espirituales, el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista, el don de pastor y el don de maestro. Son 5 dones. Yo los recibí por una visión. Cuando yo estaba todavía en una iglesia muy conservadora, yo vi por visión un agujero en el techo y una luz que venía de ese agujero. Le dije, Normita, ¿quién agujereó el techo del templo? Porque era tan real la visión. Y Norma me dijo, no, yo no veo ningún agujero en el techo. Le digo, ¿no ves la luz que entra por ese agujero? No, dice, yo no veo nada. Será una visión. Yo nunca había tenido una visión. Así que fue la primera. Y el Señor, esa luz la proyectó sobre mi esposa y sobre mí. Y luego yo tuve un sueño en el cual veía un hombre bien plantado, con sus piernas abiertas, su torso desnudo pero bien firme, y sus brazos, uno extendido al cielo y otro extendido hacia adelante. Y Norma me dijo, el Señor le dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice exactamente que el Señor establece en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 dones que constituyen ministerio. Por lo tanto, son dones principales en cuanto a la organización de una congregación, no más importante que los demás.
y el Espíritu Santo reparte el resto de los dones como Él quiere: servicio, administración, el don de ayuda, el don de dar, el don de fe, palabra de ciencia o de conocimiento, palabra de sabiduría, misericordia, don de presidencia y don de exhortación. Estos son algunos de los dones principales, pero están también, como hemos leído en pantalla, las operaciones milagrosas. Y las operaciones milagrosas son lo que algunas iglesias llaman los dones de señal. Son sanidades, discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de milagros. Estas cinco operaciones se distinguen de todos los demás dones porque son señales portentosas. Y uno de ellos, el don de sanidades, está expresado en la Biblia como dones, en plural, de sanidades, en plural. Por lo tanto, como decía mi hermana Verónica cuando enseñaba, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y la sanidad muchas veces es necesaria, tanto al espíritu como al alma y mucho más también a las enfermedades del cuerpo. Por lo tanto, Dios no se equivoca, ni el Espíritu Santo se equivoca al regalarnos dones espirituales o operaciones milagrosas, las cuales tenemos seguramente en cada congregación. Esta lista, que son más de 20 dones, nosotros la hemos practicado en la vida de la iglesia con muchos errores y con aciertos, hasta que encontramos el uso correcto de cada uno de los dones y con un tablero de ajedrez ir colocando los miembros según sus capacidades o sus dones prominentes en los lugares justos para que se trabaje en armonía y para que todos tengan oportunidad de servicio. Ahora bien, esta lista no está cerrada. Hay otros dones, como por ejemplo el don de hospitalidad, el don de continencia, el don de intercesión, pero ¿podemos limitar a Dios? ¿Podemos nosotros decirle, basta Dios, no encuentro más pasajes ni en Romanos ni en Corintios, no encuentro más pasajes en Efesios y en otras cartas que hablen de otros dones? Pero si Dios quiere incorporar un don, lo puede hacer, Él es soberano y hace con su pueblo lo que quiere. Así que está abierta la lista de dones espirituales. Esto quería decirle simplemente para mostrarles algunas de las armas. Yo creo, estoy plenamente seguro, que no son talentos, sino que son dones que vienen del cielo. Un obrero, cualquiera sea su oficio, no trabaja sin sus herramientas. Ni el carpintero se olvida de la sierra, del serrucho, de la cepilladora, ni el albañil se puede olvidar de la cuchara o del fratacho. Claro que no, porque son sus herramientas. ¿Y cuáles son nuestras herramientas como miembros del cuerpo de Cristo? Son las armas espirituales, los dones que Dios te ha dado, que a veces son uno o dos que se destacan más, pero que seguramente tenés algunos más que todavía no has puesto en ejercicio. Y es importante que como soldado vayas a la guerra bien armado. Tenemos una guerra permanente con el mundo de las tinieblas y nosotros muchas veces nos olvidamos que Dios nos ha dado armas espirituales con las cuales podemos ser más que vencedores, como decía el pastor Marcelo esta mañana. Hay dos maneras de confirmar los dones, y lo estoy haciendo bien sintético. Dos maneras de confirmar los dones: por la práctica o por revelación, profecía, porque la Escritura lo dice así. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos, etc. De manera que los dones se pueden dar a través de un profeta. Mencionar el don o avisar cuál es el don que se destaca en nosotros para que lo comencemos a usar. La otra manera es verificando lo que está en tu corazón. Normita, vos sentís que el ministerio de enseñanza es importante. Sos maestra, tenés el don de enseñanza. Verónica, vos sos maestra por excelencia. Deja de lado tu profesión, es hermosa. Es la profesión que está siguiendo mi nieto y mi nieta de Alemania también. Pero vos, espiritualmente, en Dios te eligió desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya como maestra del pueblo de Dios. ¿Y no es verdad que has sabido enseñar hoy de una manera magistral? ¿Por qué? Porque es maestra. Pero no porque es maestra porque estudió en una universidad de aquí de La Plata. Es maestra porque Dios le dio ese don espiritual. Entonces, si nosotros reconocemos los dones, no vamos a ver competencia en otro hermano, sino que vamos a ver un complemento. Nosotros muchas veces somos tan distintos con Normita y con tantos años de casado nosotros pensábamos qué diferentes que somos.
Siempre estamos pensando distinto, hasta que nos dimos cuenta que éramos un complemento. Entonces, cuando entendimos eso, lo que yo no tengo lo tiene ella, lo que ella no tiene lo tengo yo, y podemos juntos ser potencialmente mucho más importantes en los propósitos de Dios para nuestra vida como matrimonio. Y acá viene lo más importante de este breve momento de compartir este taller. Andá a tu pastora Patricia, a tu pastor, comentale qué hay en tu corazón. Ellos van a probar si es posible o no que tengas el don, pero también Dios puede traer revelación, y ellos entonces son los que estarían confirmando el don. Una vez que reconoces un don espiritual, es necesaria la impartición. El pastor o la pastora o el ministro de alguno de los ministerios de la iglesia ora por los dones espirituales para que el Señor los confirme. Es importante que un don espiritual esté confirmado. No es bueno que pruebes, bueno, voy a probar un tiempito aquí, si me siento cómodo, cómoda en esta tarea, y si no me gusta, me voy. No es así. En el cuerpo de Cristo, cada miembro ocupa un lugar. No podemos caminar con las manos, ni comer con los pies. Cada miembro de la iglesia tiene una importante función en el cuerpo de Cristo. Y la Biblia habla en Corintios con mucha claridad y con mucha crudeza. Aún los miembros más indecentes de nuestro cuerpo, los que tapamos para que otros no lo vean, son quizás los más necesarios. Así que no subestimes ni pongas un preconcepto a un hermano determinado o a una hermana, por más que seas líder en la congregación. Probamos a ver si el Espíritu confirma, y luego que está confirmado el don, impartimos, por medio de la imposición de manos, impartimos ese don para que el hermano comience a funcionar el don en comunión perfecta con la iglesia. Entonces viene el momento del alistamiento. El alistamiento es otra de las formas como nosotros podemos involucrarnos en la tarea de la iglesia. Si yo tengo un don confirmado, vamos a poner por ejemplo maestra. Bueno, si yo soy maestro y quiero trabajar en el grupo de maestros, no puedo empezar siendo maestro de una clase, quizás como ayudante. Entonces es importante, nosotros por ejemplo, uno de los ministerios más difíciles en la iglesia durante muchos años fue profecía. Y otros pastores me decían, ¿cómo puedes tener más de 100 profetas y no tener problema? Y le digo, ¿por qué voy a tener problemas si es lo mismo tener 100 maestros, 100 profetas, 200 evangelistas? Es lo mismo. Es un don como los demás. No, dice, porque muchos que reciben el don de profecía se ponen por encima, aún de los pastores, y pretenden manipular las decisiones de las personas. Digo, eso no es profecía. La profecía de Dios tiene usos específicos y tendríamos que dedicar tiempo para explicar eso o cualquiera de los otros dones. Pero el alistamiento es importante, porque aunque tengas don de profecía o cualquier otro don, maestro, no podés quedarte simplemente con el conocimiento de saber que lo tengo. Tengo que ir a la directora o al director de la escuela bíblica o del ministerio de enseñanza, según la iglesia, y decirle, hermano, aquí estoy, a su disposición. Tengo este don confirmado, quiero que usted me use. Y entonces usted va a ser usado sabiendo cuál es la tarea que tiene que realizar. Alístese, porque yo estoy seguro, porque no solamente porque la pastora lo dijo desde el frente, Patricia, sino porque el Espíritu Santo me lo dijo apenas yo llegué a este lugar, que este lugar, este salón, es Tierra Santa. Una vez llegamos por primera vez al río Bermejo, allí en la frontera con Bolivia, y íbamos en una canoa porque el puente estaba en construcción. Cuando bajamos de la canoa, Normita fue la primera en bajar, y ella tambaleaba porque el botecito tambaleaba, y puso el pie sobre la tierra boliviana por primera vez. Y el Señor le dio proféticamente un texto: toda tierra que pisare la planta de tus pies yo te la daré. ¿Qué piensan ustedes que ocurrió? Se abrió una iglesia en Tarija. Y Tarija ahora es una iglesia preciosa, que ya se independizó, pero que no quiere dividirse en nosotros, quiere seguir estando juntos, y tenemos hermosa experiencia fraternal con ellos y pertenecen al cuerpo de las iglesias porque están enloquecidos. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios que en ese lugar, cuando la planta de un pie de un creyente que le creyera a Dios se posara sobre ese lugar, allí el Señor iba a derribar toda oposición.
En Santiago del Estero le dijeron: usted está loco, pastor, no venga a Sumampa, Santiago del Estero. Acá es la cumbre, es el lugar preferido de los satanistas. Y en este lugar se hacen las grandes orgías de las fiestas de la Virgen y todo eso. Este lugar es imposible. Todas las iglesias que intentaron plantarse en la ciudad de Sumampa fracasaron. En este momento Sumampa no solamente tiene un templo grande como el nuestro de Córdoba, sino que allí, en un pueblo de 5.000 habitantes, de allí se esparció la iglesia a 7 lugares más en los montes santiagueños. Entonces, nada es imposible para Dios. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Entonces es momento de que la iglesia se active. Ya no vamos a buscar en la pantalla de televisión un predicador famoso. Yo no entrego fotos. No sé dónde sacaron ustedes esa foto. Bueno, desde Facebook. Pero en realidad yo no quiero fotos. Yo no quiero ser reconocido. Yo quiero que el nombre que sea reconocido es el de Jesús. Yo no quiero estar sobre una plataforma. Lamentablemente no tengo más remedio que subir a una plataforma de vez en cuando, pero a mí me resulta incómodo, mucho más cómodo de estar entre ustedes. Y Jesús sentía eso. Él vino para estar entre la gente, no para que la gente lo adore a Él, aunque Él merecería todo tipo de adoración y de reconocimiento. Es importante el alistamiento, es importante que usted se aliste. Patricia y Marcelo están esperando hacer una larga lista de los miembros de esta congregación que se ofrecen nuevos a partir de que terminamos este fin de semana. No porque lo diga Charlie o el pastor Lito o alguna de nuestras esposas, sino porque el Espíritu Santo está queriendo, en esta iglesia nueva que está levantando en toda la redondez de la tierra, está queriendo mostrarnos que el mundo se pudre y está cada vez peor, perdonen la expresión, pero la iglesia de Cristo se santifica y está cada vez mejor. La iglesia de Cristo está vistiendo su vida. En la Escritura encontramos muchas veces esta expresión donde dice: son muchos, que se queden algunos, no hace falta tantos. Y el Señor eligió solamente un grupito pequeño, y el Evangelio se extendió por los siglos y nadie lo pudo combatir, aunque se quemaron Biblias, aunque se persiguió al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene a Cristo. Quiero decirles algunas cosas muy importantes. En primer lugar, los pastores basaros no necesitan gran cantidad de gente. Cuantos más sean, mejor. Pero lo que ellos necesitan es que usted tenga el poder del Espíritu Santo a disposición. Dinamita de Dios en su mano. Y no necesitamos ser famosos. Necesitamos solamente decirle sí al Señor. Por eso la Biblia dice, vamos a buscar en Lucas 24:49, un pasaje muy conocido. Dice este pasaje: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cumplió el Señor? Mandó la promesa del Padre sobre vosotros. Ahora, ¿por qué dice sobre vosotros? Si el Espíritu Santo está en nosotros y también se manifiesta cuando está entre nosotros. Pero es muy importante lo que Charlie mencionó recién ahí: recibiréis poder. Decía Charlie, recibiréis poder. Ahora, ¿de dónde viene este poder? ¿Es poder solamente para los pastores? ¿Solamente para los líderes de la iglesia? ¿Solamente para los que han ido a alguna universidad? No, es para todos, para todos. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, no alcanza con que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, porque muchas veces está entristecido y no puede obrar. No alcanza que se manifieste entre nosotros. Es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Entonces recibiréis poder. Y allí sí podemos hacer la obra del Señor. Pero, hay un pero ahí. Pero, quedaos en la ciudad de Jerusalén. Quédate tranquilo en la iglesia Plan de Salvación. No te muevas de allí. ¿Hasta cuándo? Si yo tengo el poder, usted me puede decir: yo tengo la unción de Dios. Yo ya sé mis dones. Yo quiero servir al Señor. Pastor, ¿qué está esperando? Úseme. No, un momentito. Es necesario que seáis investidos del poder de lo alto. Es necesario ser investidos del poder de lo alto. Miren, quedan 10 minutos.
son suficientes. ¿Qué es ser investido del poder de lo alto? Hay seguramente en ustedes de memoria un recuerdo de este maravilloso texto, pero en la práctica, para ser investidos del poder de lo alto, necesitamos reconocer a Cristo como cabeza de la iglesia. Él gobierna y nosotros también podemos gobernar. Necesitamos reconocer que portamos a Cristo en nosotros mismos. Todos nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es algo que solamente hemos grabado en la mente. Sí, yo recibí a Cristo. No, como decía Normita, mi esposa, lo tenemos a Cristo. Pues si lo tenés, mostralo. ¿Dónde está Cristo? Él está cambiando mi carácter. Bueno, mostrar los cambios que se han operado y reflejarlo en el hermano. Y no solamente eso, sino que te olvides de criticar a tu hermano y de tener celos o contienda con los que te rodean, sino que confirmes los dones espirituales y que busques la llenura del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo sobre tu vida, para que puedas efectuar una tarea de activación de los dones. La palabra investir significa conferir, ungir con dignidad, conceder, revestir del Espíritu Santo. Se investiga a los reyes en sus cargos y nosotros no podemos activar los dones espirituales sin ser primero investidos del poder del Espíritu de Cristo, que fue enviado para que nosotros tengamos ese poder y lo podamos ejercitar. Esto es importante cumplirlo, es importante ser investidos. Y si no te animás a hablar con el pastor todavía, encerrate en tu pieza, busca un rincón de tu casa, pero decirle al Señor, vení sobre mí. Cuando yo hice esto, el Señor se manifestó. Y yo le dije, Señor, yo no soy más que cualquiera de los hermanos de la iglesia o de los demás pastores, pero yo quiero que vos vengas conmigo. Quiero mostrarte cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y allí hago referencia a lo que Normita dijo, que tuve en 2 oportunidades, solamente 2 veces en mi vida, el privilegio de que el Señor me apartara para traer revelación a mi vida y a la vida de la iglesia que yo conducía en ese momento. Es importante que lo busques al Señor. Levanta un altar de adoración en tu casa. Busca un rinconcito donde adorar al Señor y decirle, sos lo más importante de mi vida. Te amo más que la plata, más que la carrera, más que el título, más que la familia, más que los hijos. Miren, yo amo mucho a los nietos, ahora me estoy volviendo loco con mi esposa atrás de este ejercicio de la abuelitud. ¿No es cierto? Es hermoso ser abuelo, pero más que el nieto, yo amo a mi Señor. El Señor está primero. Una vez le regalé una Biblia a Normita y le puse en la dedicatoria, querida Normita, me alegro de ser el segundo hombre en tu vida. Y ella me dijo, no, yo me puse de novio y me casé con vos, fuiste mi primer novio. Y entonces yo le dije, me alegro de ser el segundo hombre en tu vida. Y ella entendió y Dios cambió en ella esa preferencia que ella tenía por atender y por demostrarle el amor a su esposo. Y entonces le pudimos ambos dedicar mayor tiempo al que de veras nos amó y nos rescató para su reino y para la eternidad. Qué hermoso es amar al Señor, amar al Señor de todo corazón. La iglesia está experimentando esto, la iglesia se está vistiendo en santidad. Ya no miramos las diferencias que nos separan con otras congregaciones, ni aún de la misma denominación. Ya no es importante la denominación, lo importante es que yo soy hijo de Dios y que voy a habitar en el reino de los cielos. Así que cerrá tus ojos por un momento y no hace falta ni que te pares. Allí donde estás, busca al Señor y decirle, quiero tener más intimidad contigo, amado Señor. Quiero salir a trabajar cuando tu Espíritu Santo venga sobre mí con poder. Quiero experimentar el vivir en el Espíritu y el cumplir, el alcanzar el propósito por el cual me elegiste. Señor, yo como Jeremías quiero decirte que siento un fuego ardiendo dentro de mí y ya no lo puedo soportar. Quiero serte útil. Si me elegiste es con un propósito. Confirmar ese propósito y permitirme que yo pueda vivir en plenitud del Espíritu, andar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne, sino vivir realmente en la plenitud y el gozo del Espíritu Santo. Señor, en este momento no soy yo, sino tu Espíritu
el que puede impartir convicción de que hay todavía un camino mucho más excelente. Convicción en la mente y en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de que algo maravilloso está por llegar. Tiempo de primavera para la iglesia. Dice la Escritura, el tiempo de la tórtola ha llegado. El cantar de los cantares habla del amor del Señor para tu vida y de cuánto Él espera que le ames también a Él y se lo digas. Qué importante es que en este momento podamos decirle al Señor: Señor, yo soy tuyo, soy tuya y tú eres mío. Ese sentido de pertenencia es necesario en tu vida. Cristo es tuyo. Dios te lo regaló para que habite en tu interior. Vivilo y déjalo desarrollar, déjalo crecer a Cristo, para que tu viejo hombre vaya muriendo día a día y tu hombre nuevo en Cristo Jesús pueda crecer y manifestarse con total poder. Maravilloso Señor, imparte con tu Espíritu Santo la enseñanza de todos mis hermanos que me antecedieron, la del pastor Marcelo, la de la pastora Verónica, la del pastor Charlie, la de Normita y la mía, pero más que nosotros, lo que nos faltó a nosotros 6, te sobra a ti, Señor. Que tu Espíritu traiga revelación en este momento a esta preciosa iglesia y que nunca la vanagloria llegue a esta congregación. Que los pastores y los líderes renuncien a toda vanagloria personal como congregación y sepan que Dios pone una ciudad que antes había sido maltratada por el enemigo, pero que ahora va a brillar y ser de las primeras ciudades del país que van a estar llevando tu palabra y arrollando con toda fuerza del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sea Cristo glorificado. Señor, sea tu gloria manifestada. Nosotros tenemos algo que el mundo desconoce y muchas veces como cristianos también nosotros desconocemos. Padre mío, tú en mí y yo en ellos. Tenemos a Cristo. Oh Señor, tenemos a Cristo y lo queremos mostrar. No como una religión, sino como el poder de Dios manifestado en medio de las tinieblas. A mayor luz, las tinieblas retroceden. Así que iglesia, en el nombre de Jesús, levántate con poder. Irradia la luz de Jesús y dale a esta generación corrupta que nos rodea un camino desconocido hasta ahora, un camino maravilloso, una vida abundante que solo está en el bendito Jesucristo. Dale a Jesús toda la honra y toda la gloria. Dale a Jesús ahora tu reconocimiento y ponete de pie, ahora sí, ponete de pie y decirle al Señor: contá conmigo, Señor, contá conmigo, no importa el don que yo tenga, contá conmigo, alcanzá tu propósito para con la iglesia, trae de salvación aquí en la casa. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido